Son las 7:33 y con mucha satisfacción que recibimos en RPP al doctor en psicología Hernán Chaparro, que es una de las personas más destacadas en el gremio peruano de los que hacen estudios de opinión pública, de opinión de mercado, de opinión política. Lo hemos conocido trabajando en GFK como director de estudios de opinión en el IEP y ahora es investigador y profesor de la Universidad de Lima. Muy buenos días, profesor Chaparro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Añado a lo que he dicho sobre usted, que tiene una columna regular en La República en la que ha venido desarrollando la tesis de que en estas elecciones hay menos adhesión que en todas las anteriores, lo que implica que el nivel de incertidumbre o de tendencia a votar blanco o nulo sea mayor que en elecciones anteriores. ¿Qué cosa puede preverse en vista de esta situación? ¿Qué podría suceder de acá hasta el día del voto para que esta situación cambie? Mira, yo creo que no va a cambiar mucho, porque hasta el 2016 lo que se veía era que el fujimorismo, acuérdate que Keiko Fujimori tuvo en casi toda la campaña alrededor de 1/3 de intención de voto, bastante estable, y más bien era el sector antifujimorista el que iba oscilando entre un candidato y otro, que se decantó finalmente por PPK. Pero lo que ha ocurrido es que ahora luego del Congreso elegido y todos los problemas que hubo en la relación entre fujimorismo y ejecutivo y todas las críticas que hubo, que le han pasado la factura, el resultado de la elección del 2020 al Congreso claramente indica cómo bajó de ese 1/3 a 8% de voto el fujimorismo. Pues ahora resulta que ni siquiera el fujimorismo tiene tanto jale, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay es que tenemos el electorado anterior, vamos a llamarlo así, ese electorado que, para hacerlo la figura rápida, ese electorado que no quiere Fujimori, pero que siempre tiene problemas para escoger, porque la oferta también es mala. Y ahora resulta que el electorado que tenía al fujimorismo como alternativa también ha visto en crisis, o ha entrado en crisis, su representante. Vamos a ver cómo le va ahora a Keiko, pero en general, digamos, los resultados tanto de marzo del 2020, o de enero, ¿no? La elección de 2020, como lo que van indicando las encuestas, quiere decir que la gente que votaba por el fujimorismo ahora también anda dispersa en diferentes alternativas. Entonces hay una gran fragmentación, hay una gran desilusión en general con la política, eso casi que no hay necesidad de explicarlo, y por lo tanto creo que es altamente probable que a eso le añadimos pandemia, donde la gente está preocupada, tensa, más de uno está con su cabeza, hoy voy o no voy a votar. Creo que va a haber algo parecido a lo que fue las elecciones para el Congreso, que hasta una semana antes, el simulacro que sacó Ipsos a nivel nacional, digamos, lo que claramente mostraba que había un poco más del 40%, 43% de personas que una semana antes decía que iban a votar blanco o viciado. Finalmente el resultado fue otro, ¿no? Fue parecido al histórico del blanco viciado, pero ese voto se decidió en la última semana. Entonces yo creo que buena parte de eso va a ocurrir ahora también, ¿no? Lamentablemente. Ahora, parece, según los sondeos, usted conoce mejor de eso que yo, pero por lo que yo veo, se prevé que de los 19 o 20 partidos que están en lista, 17 han firmado el pacto ético electoral. Ayer hay una mitad que no pasaría la valla mínima, de manera que estaríamos pensando otra vez en alrededor de 9 bancadas. Como máximo, sí. Sí, yo calculo entre 7, máximo 9, ¿no? Ya, porque hay que añadirle un tema. Puede que sean menos bancadas y que se genere eventualmente algún nivel de distorsión, podría haber, porque acuérdate que esta es primera vez que hay que tener dos condiciones y las dos juntas. En elecciones anteriores,
era 5% o 5 o más congresistas en 2 o más circunscripciones. Hoy tienes que cumplir con los 2 requisitos, ¿no? O sea, y con lo cual, digamos, el filtro es un poquito más exigente. Y eso podría hacer que también sean menos los que terminen pasando, ¿no? En la Pero la percepción, verdad es que la foto de la primera vuelta va a ser muy ajustada, ¿no? en la percepción de los electores, ¿qué cosa es lo que diferencia a los partidos? ¿De qué manera se pueden clasificar en un espectro político general? Mira, a ver, algo que creo que es importante es que esto es, mira, esto es como un proyecto, o sea, la política ha retrocedido tanto que es como si fuera un proyecto nuevo, como si fueras a sembrar algo en un sitio nuevo, donde la gente desconfía, no sabe, ¿no? Y en general rechaza todo. Entonces, hay una primera escalón que partidos de izquierda, derecha, centro, pro, antimercado, lo que quieran, tienen que sortear, es captar la atención. Hoy la atención ciudadana les esquiva a todos, ¿no? Y esa es una primera barrera. Sorteada esa barrera, ¿no? De prestar atención al proceso mismo, ya viene este tema de la diferenciación. Y hay un trabajo que a mí me parece bien interesante de David Sulmón, donde ve cómo esta diferenciación izquierda-derecha que se suele utilizar, en las encuestas se aplica esta escala de autopercepción, se dice, de izquierda-derecha. La verdad que la gente, lo que entiende por izquierda o por derecha, son cosas muy diferentes. Acaba Alfredo Torres de publicar un libro con una escala interesante ahí, que permite más bien, en lugar de hablar de izquierda o derecha, hablar de actitudes hacia el tema democrático, hacia el tema económico y el tema social, que creo que puede ser más interesante como diferenciación. Pero, sin embargo, la gente sí logra, y eso yo lo he visto en encuestas que he realizado directamente, si bien izquierda-derecha no las utiliza bien para autocalificarse, sí las usa bien para identificar al candidato. Entonces, por ejemplo, en el 2016 veían, ¿no? A PPK y a Keiko Fujimori como candidatos más pro mercado, pero la veían más autoritaria, más de derecha, vamos a llamar así, a Keiko que a PPK, que lo veían más de centro. O pueden identificar a Verónica Mendoza en la izquierda. Entonces, estas identificaciones izquierda-derecha que no funcionan para la gente, es una cosa paradojal, hay que seguir investigando en eso. Sin embargo, son categorías que sí usa la gente y funcionan para ver la oferta política, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la gente en su cabeza divide, grosso, ¿no? A nivel de oferta, sí divide entre gente que se puede llamar más pro mercado o más control del Estado, y desde ese punto de vista izquierda-derecha. Y por otro lado, gente que apoya más, digamos, las libertades democráticas versus el otro eje, que sería más esto que se ha puesto ahora en agenda a partir del video de Keiko Fujimori, más mano dura, ¿no? Entonces creo que hay un cuadro de doble entrada que puede permitir entender cómo la gente comienza a diferenciar un candidato de otro. ¿Cuánto afecta en la decisión de por quién votar una evaluación de la gestión de la pandemia? Porque según algunos sondeos, repito, con el condicionamiento que eso implica, el candidato Martín Vizcarra, por ejemplo, no se vería penalizado por la supuesta mala gestión de la pandemia que sus adversarios le atribuyen, pero sí por actitudes tomadas ahora que ya no es presidente de la República. Entonces se plantea la pregunta, ¿cuánto afecta el tema de la pandemia, que aparece incluso poco en planes de gobierno de varios partidos? Entonces sorprende que pese a la gravedad de la situación, los partidos estén apostando por otras promesas y otros temas. Mira, a ver, es evidente que el voto hace tiempo en el Perú, digamos,
básicamente ideológico, ¿no? Se mueven esos ejes que hemos hablado, ¿no? O sea, más libertad de mercado, más control estatal y así de general, o más firmeza o dureza, verticalidad en la aplicación de la ley o más pluralidad. Fuera de eso, no hay mayor elaboración ideológica, ¿no? Yo creo que el otro elemento que la gente toma en cuenta es el nivel de identificación que siente con el candidato, que pasa más por un tema emocional, de sentir confianza, afinidad, y sobre todo confianza, diría yo, a partir de afinidad, si se quiere, o otros elementos. ¿Y a qué voy? Porque normalmente en el Perú los planes de gobierno es la experiencia. Uno hace estas dinámicas grupales o las encuestas y le pregunta a la gente si los gobernantes cumplen con sus gobiernos. La gran mayoría te dice que no. Es más, cuando la gente pide honestidad, eso me acuerdo que lo preguntamos en una encuesta, la gente por honestidad entiende en parte que no robe, pero sobre todo entiende honestidad con que cumplas con tu palabra. La gente lo que percibe es que el político no es honesto. De acuerdo. Esto es que no cumple Nos con queda su mucho palabra, tiempo. no Yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué hay tantos reproches? ¿Por qué está fallando tanto la comunicación del gobierno actual? Bueno, es un tema de gestión, ¿no? O sea, uno, un tema de gestión. Y lo otro, creo que hay un tema de gestión ahí que creo que es cosa de sentarse bien y planificar bien las cosas. O sea, pero imaginamos que se hace. Imaginamos que lo hacen. No, obviamente que no, ¿no? Obviamente que no, porque la segunda comunicación ha sido un poquito mejor, pero tenía que haber sido muchísimo mejor y no lo fue. Pero yo creo que además hay un tema de que, quién sabe, el presidente... Uno, creo que quien está hoy, digamos, Violeta Bermúdez, es una persona con muchas capacidades técnicas, pero creo que le falta el peso político. A veces se hace presente, pero creo que tendría que estar mucho más presente, liderando ese gabinete de lo que es, por un lado. Y lo otro, creo que a veces el presidente, en esta preocupación de que asocien al Ejecutivo con el Partido Morado, termina cediendo iniciativas, lo cual más bien lo perjudica, porque terminan restándole liderazgo y acusando de que si así está manejando él el gobierno, así van a ser los morados. Entonces, creo que más bien lo que tendrían que asumir es que sí va a haber esa asociación, le guste o no le guste, y que tiene que arriesgar un poco más en las decisiones, ¿no? Muy bien. Hernán Chaparro, muchas gracias por tu presencia en RPP y ojalá que podamos seguir contando sobre su mirada profesional e imparcial sobre nuestro proceso electoral. Muchas gracias, que tenga buenas noches y un buen fin de semana. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y recibimos después a Luis Peirano, que nos va a hablar sobre la situación de las artes y las artes escénicas en nuestro país de cuarentena y confinamiento.